Hola, ¿qué tal? Les saludo. Soy Marta Cecilia Contreras desde el Ministerio Internacional Patmos con visión de eternidad y de este espacio de mujeres de fe. Vamos a tratar hoy un tema muy importante, mujer que buscas en la vida. Y es bien importante porque desde que nacemos, todos nosotros como seres humanos estamos en una incesante búsqueda de algo, de querer algo, de lograr algo, de esforzarnos por algo, de alcanzar algo o quizás de no alcanzarlo. Si bien es cierto, eso hace parte de la vida, hoy vamos a profundizar un poquito más en eso, porque sucede y acontece que la vida es eso, es una incesante búsqueda de aquello que nos haga sentir más completos y más felices. Luego, desde muy pequeños, desde muy chiquiticos, si echamos una miradita atrás, nos esforzamos y luchamos por alcanzar ciertas metas que nos hemos propuesto o ciertos objetivos que tenemos trazados. Si éramos pues muy niños, nos inculcaron la idea de que bueno, hay que terminar satisfactoriamente tu primaria, o si ya éramos jóvenes, teníamos aquí ya mentalizado de que había que esforzarse para terminar satisfactoriamente el bachillerato, y cuando ya fuimos creciendo ya también teníamos esa mentalidad mucho más clara de que teníamos que buscar, o sea que estábamos como jóvenes buscando aquello que nos hiciera sentir más completos y felices, de manera que en el caso de aquellos que lograron terminar un bachillerato o terminar una carrera universitaria, pues saben que la búsqueda de aquello los hizo en su momento sentirse más completos y de hecho sentirse mucho más felices. ¿Qué buscamos los seres humanos? ¿Qué buscamos las mujeres actualmente? Hablemos de la hora, porque ayer nos trazamos metas, objetivos claros y es seguro que alcanzamos ciertas cosas y también lo es que no logramos alcanzar otras. Luego, si en el pasado alcanzamos algunas que nos trazamos y otras no, pues tenemos que analizar aquella situación, el por qué logramos alcanzarlas y por qué no alcanzamos otras que nos habíamos propuesto. Si bien es cierto, en la actualidad, aquí en el presente, en el ahora, también pensamos en esto, pensamos en que nunca es tarde para estar en búsqueda de algo que pueda llevarnos a sentirnos más completos y más felices. Y nunca es tarde porque pudimos haber puesto un objetivo de alcanzar algo en el pasado y no lo logramos, pero nunca es tarde para que en el presente podamos salir de pronto de esa zona de confort y esforzarnos. Pensándolo bien, nada en la vida pues es sencillo, nada es fácil, y para lograr aquellas cosas que buscamos y que nos hacen sentir más completos y más felices, teníamos o tenemos que salir de esa zona y esforzarnos mucho más, dar de nosotros mismos, concentrarnos en ese sueño, concentrarnos en esa meta o concentrarnos en ese objetivo y al presente pues hay que analizar ese tipo de cosas. Cuán completos nos sentimos y cuán felices nos sentimos de haber logrado cosas que buscábamos en el pasado, pero que al presente debemos sentirnos también, de hecho, muy completos y felices porque logramos alcanzar unas y porque tenemos en perspectiva o en proyecto alcanzar otras. Nunca es tarde para nosotros, así tengamos la edad que tengamos o así tengamos
las situaciones que vivamos, nunca será tarde para buscar aquello que nos haga sentir pues completos y felices, o que le den de alguna manera un mayor sentido a nuestra existencia. Y quiero preguntarte a ti, pues, ¿qué es lo que buscas en tu vida? Y al cuestionarnos acerca de qué es lo que buscamos en la vida, las respuestas son diferentes, son diversas, y qué chévere que podamos hablar acerca de esas respuestas. ¿Qué estás buscando en la vida? Dice el Manual de la Vida, que es este libro que tengo aquí en mis manos, en Mateo 7:8, que todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Así de claro nos dice este versículo del Manual de la Vida, porque todo aquel que busca halla. Si lo hace, obviamente, con la mejor actitud y con una muy buena aspiración de poder alcanzar aquello que busca en la vida. Porque si pedimos, pues según lo que está escrito aquí, se nos dará. Y si buscamos, pues hallaremos. Y si llamamos, pues se nos abrirá. Por lo tanto, esta es una oportunidad muy clara que tenemos de parte de Dios para entender que podemos alcanzar todo aquello que nos hemos propuesto en la vida. Obviamente, si va a contribuir para que seamos personas más completas y nos podamos sentir más felices. En este tema, la primera pregunta es eso: mujer, ¿qué buscas en tu vida? O sea, ¿qué hay en estos momentos de esa incesante búsqueda como mujer, como persona y como individuo? ¿Qué de cierto aspecto de tu vida, que de alguna área de tu vida que aún estás esforzándote por alcanzar aquello que te haga sentir mucho mejor? Y qué bueno que nunca es tarde para nosotros los seres humanos, porque de lo contrario pues nos sentiríamos frustrados, o tendríamos que luchar contra esos sentimientos de frustración y de tristeza. Para continuar desarrollando nuestro tema, les motivo a que vamos al libro de Juan, en el Juan capítulo 20. Este capítulo nos habla de una mujer y desarrolla de manera breve la incesante búsqueda que una mujer presentó en su vida de manera muy puntual, en una área muy específica de su vida. De manera que desde el versículo 11 vamos a leer a quién nos referimos o a qué mujer se está refiriendo el Manual de la Vida. Dice aquí que en el contexto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una mujer se fue al sepulcro, y yendo al sepulcro, mientras iba a ese lugar, mientras buscaba el sepulcro, porque esto sin duda alguna lo haría a la madrugada, estaba un poco oscuro o acababa de amanecer, de manera que ella estaba llorando, bastante afligida y buscando un lugar, el lugar en donde habían puesto a su maestro. Mientras esto ocurría, ella lloraba y se inclina para mirar dentro del sepulcro. ¿Qué tiene que llamarnos la atención? Que, pues obviamente, mientras ella buscaba algo, un lugar, asumía una actitud que era que lloraba. Y lloraba como cualquiera de nosotras lo hubiese hecho en un momento tan difícil como que el que estaban atravesando los discípulos del Señor. Lloraba porque había perdido a su maestro, porque supuestamente ya no estaba con ellos. Y esa había sido la ilusión en el pasado
de ella, hablando básicamente de ella, su gran ilusión, su gran objetivo, uno que se trazó posterior a que él interviniera en su vida y sanara su corazón de 7 cosas que le impedían ser feliz. Luego de que esto ocurrió, pues ella estuvo siempre en esa incesante búsqueda de estar cerca de aquel que la había amado tanto, de aquel que había hecho tanto por ella y de aquel que contribuyó tanto para que se sintiera completa y se sintiera realmente una mujer feliz. Pero aquí la vemos buscando. En el versículo 12 nos dice que vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. ¿Ya? Ella vio estos 2 personajes en esta historia tan interesante, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Obviamente cuando ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y oh sorpresa, le preguntaron: ¿por qué lloras? ¿Sí? ¿Y qué rol asumieron estos 2 personajes en la vida de esta mujer, en ese proceso de búsqueda de la mujer? Y su rol fue demasiado importante y definitivo. El hecho de que se sintieran interesados por su condición emocional, ¿ya? Al que también podríamos afirmar que en esos momentos ella estaba lidiando con un sentimiento de frustración y de impotencia, porque el hecho mismo de que le hayan quitado a su maestro, al Mesías, al que llegó a la vida de ellos para hacerlos completos y felices, en esos momentos ya no estaba con ellos. De manera que tenía ella que lidiar con ese sentimiento con el que tal vez muchos de nosotros tenemos que lidiar cuando se trata de buscar algo en la vida. Y si se hace presente ese tipo de sentimientos, queridos hijos de Dios, pues no conviene que se perpetúen a lo largo de nuestra vida por una sencilla razón. Porque así como le preguntaron a ella: ¿por qué lloras?, ella inmediatamente le explica la razón por la cual se sentía abrumada, triste, desconsolada y algo frustrada. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella les dio a ellos 2 razones por las cuales se sentía tan mal que la habían llevado a buscar en ese instante de su vida a aquel que, vuelvo y repito, le había llevado a sentirse completa y feliz. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ya no estaba con ella y no sabía cómo encontrarlo. De manera que, así como en ella, también en nosotros pueden aflorar ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos. Es tan humano que lo sintamos, que tengamos que lidiar con esa frustración respecto a algo que no hayamos podido alcanzar en la vida. Luego, si nos esforzamos y no lo pudimos alcanzar, pues alguna razón habrá por la que no hayamos podido lograr ese objetivo o esa meta, o no nos convenía, o realmente no era el tiempo. Continuemos la lectura en el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y hablando de María, de esta mujer tan extraordinaria, de la primera mujer a quien se le apareció resucitado el Señor.
de alguna forma para ella fue un privilegio, ya que ella pertenecía a la naciente iglesia cristiana. Y ese privilegio tan grande, el poder encontrarse con él, fue porque ella se esforzó. Miren, ayer ese momento no estaba acompañada, estaba solita, pero fue a buscarlo. Tremenda mujer, que nos insiste y nos recuerda y nos hace conscientes de que es necesario, para poder buscar y encontrar cosas en la vida, salir de esa zona de confort en la que muchas veces nos quedamos o nos encontramos. Si ella se hubiera quedado allá donde estaba, o se hubiera quedado con el grupo, o con su familia, o con quien estaba compartiendo en esos momentos, muy seguramente no hubiera tenido la dicha de encontrar lo que ella buscaba. Y bien por ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor tuvo que abrirle sus ojos en ese momento, ella se vuelve y ve a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. Vio algo. Seguramente sus ojos estaban llenos de lágrimas, y no podía observar bien en ese lugar que estaba todavía oscuro quién era. Veía simplemente a alguien allí fuera de los dos ángeles, mas hasta ese instante no sabía que era Jesús. No lo sabía, no era consciente, no percibía la presencia del Señor. 15, verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y no fue solamente la presencia de los ángeles, sino también en esos momentos ya el Señor se dirige a ella directamente y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Tanto los ángeles como el Señor le hicieron la misma pregunta: mujer, ¿por qué te sientes así? En esa búsqueda de ciertas cosas que nosotras las mujeres aún continuamos teniendo, pues ese tipo de sentimientos con los cuales lidiamos y que sin duda alguna son muy humanos, tenemos que aprender a manejarlos. Esa pregunta tan esencial y tan clara en ellos, allí en el huerto: ¿por qué lloras? ¿Sí? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás tan compungida? Y razones de peso hay para entender ese sentimiento de impotencia o ese sentimiento de frustración. Yo creo que cualquiera de nosotras en el lugar de ella hubiese hecho casi que lo mismo. O bueno, a lo mejor ella era muy melancólica. Alguna que tiene temperamento flemático diría: no, yo no hubiese llorado, yo me dirijo a buscar al Señor, pero no con ese llanto. Pero bueno, ese es el común denominador de nosotras las mujeres, la mayoría de nosotras las mujeres, independiente de nuestro temperamento. ¿Y qué le vamos a hacer? Ahora, algo para destacar en la vida de ella y para recordarlo siempre, y es que en ese momento ella se había propuesto buscar algo, buscar la tumba, pero también se había propuesto buscar a alguien. Y en Amós 5:4 me parece increíble estas palabras del Señor para cada uno de nosotros en este manual de la vida, que nos recuerda algo que se los voy a leer en este momento para que estén, ojo, muy atentos con esto. Capítulo 5, verso 4. Dice el Señor a la casa de Israel, o sea, a ti y a mí, nos dice: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis.
Es posible que estemos en la vida buscando muchas cosas, pero que aquello que es prioritario o aquello a lo que hay que darle prioridad para buscar, no le estamos dando la prioridad. Y hoy nos lo está recordando aquí, en este maravilloso libro. Buscadme y viviréis. Y buscadme con la mejor actitud. Tenemos que buscar al Señor con la mejor actitud, que es que lo hacemos porque Él nos hace sentir completos, porque en Él estamos completos y porque en Él estamos felices. No buscamos a Dios por lo que nos pueda dar. Si ese es el motivo y la razón por el cual estamos en esa búsqueda de Dios, no es la mejor razón. No es la mejor razón porque sencillamente a Dios hay que buscarlo por lo que Él es. Hemos entendido que esta mujer decidió buscar al Señor en ese instante tan difícil que estaba viviendo, buscarlo por lo que Él significaba para ella. Buscadme y viviréis. Pero también hay otros versículos muy similares que nos recuerdan que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, buscar a Dios por lo que Él representa y significa para nosotros. No buscarle por lo que podamos obtener de Él. Si lo estamos haciendo al contrario, tenemos que cambiar ese tipo de prioridades para que podamos ver esas respuestas que Dios, nuestro Padre Dios, quiere en nuestras vidas. También es importante en esos momentos que leamos en Hebreos capítulo 11, es el capítulo que nos habla acerca de la fe. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan o los que le buscan a Él crean que le hallan y que Él galardona y recompensa a todos los que lo buscan. ¿Cómo estamos haciendo esa búsqueda? ¿Cómo la estamos llevando a cabo? Dios entiende nuestros sentimientos. De hecho, entendía perfectamente el momento por el que estaba atravesando ella. Pero, ¿con qué actitud? Es decir, si no es la mejor y no es la correcta, debemos en esto cambiar de actitud. Porque vuelvo nuevamente y les invito al pasaje de Juan 20, cuando el Señor en el versículo 15 le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y no solamente le hizo esa pregunta, también le dijo: mujer, ¿a quién buscas? No le preguntó: mujer, ¿qué buscas? Es decir, no buscas nada material. En primer lugar, le pregunta: ¿a quién buscas? Y es la misma pregunta que nos está haciendo en este instante a nosotras. ¿A quién buscas? Pues entendemos que buscamos ser felices. De todas formas, elegir ser feliz es una decisión diaria. Así no hayamos alcanzado esto o aquello. Así no tengamos esto o aquello que anhelábamos o queríamos. ¿Por qué? Porque debemos más bien aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, que estar desanimados por aquello que no tenemos. Y es que nos encontramos con frecuencia con este tipo de personas que han centrado su atención y se frustran porque ponen su mirada en aquello que no tienen. Pero se olvidan de agradecer y, ante todo, de disfrutar aquello que tienen. Si no lo tienen, por alguna poderosa razón será. Si Dios, nuestro Creador, no nos permite ciertos logros,
por alguna sencilla razón será, así nos hayamos esforzado. Si Él lo quiere en su soberana voluntad, también lo vamos a obtener. Porque te repito, mujer, nunca es tarde. En el reino de los cielos nunca es tarde. Y hoy te está haciendo esta pregunta también a ti. ¿A quién buscas? ¿A quién estamos buscando en estos momentos? Esta mañana leíamos este otro interesante pasaje del manual de la Biblia, del manual de la vida en Colosenses 3:1. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En eso sí tenemos que esforzarnos y tendremos que hacerlo mientras estemos vivos. Si ustedes han resucitado con Cristo, mujeres, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto era lo que María se había propuesto en esa búsqueda. Buscar las cosas de arriba, donde estaba Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque usualmente lo que nosotros hacemos es que tenemos una visión muy corta, muy terrenal. Que dejamos de lado lo más importante, que es buscar las cosas eternas, las cosas de arriba, lo que realmente nos completa, nos hace felices y nos satisface el alma. Eso fue lo que invitó el Señor a buscar a María Magdalena. Cuando le preguntó, mujer, ¿qué buscas? Inmediatamente ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Algo tenía que ocurrir en ese momento para que ella entendiera con quién estaba hablando. Para que se diera cuenta que ese sentimiento de impotencia, de tristeza, de frustración y de dolor le impedía a ella disfrutar de lo que ya tenía, de la presencia de Dios en su vida. Porque ya no iba a estar con ella, con ellos, pero sí estaba en ella. Y esa era la gran lección que le quería dar a esta maravillosa mujer, a la que en el versículo 16 de Juan 20 le pregunta a María, y volviéndose ella le dice, Raboni, es decir, maestro, ¿qué quieres? ¿Qué quiere decir? Maestro. Y allí es posible que haya terminado la búsqueda de María Magdalena de aquello que le daba sentido, felicidad a ella como mujer y la hacía sentirse completa. Finalmente, quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 10, para cerrar este tiempo. Escúchenme por favor atentamente, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y potestad. Es una razón de peso para que entendamos algo que nos cuesta mucho entenderlo. Y hay que ser sinceros, o sea, si nos cuesta, pues vamos a ser sinceros y a decirle a Dios, me cuesta entender que en ti estoy completo, que necesito de ti para sentirme completa y feliz. Que no necesito de ciertas cosas que he anhelado, que he querido, y que a lo mejor haya generado, y que al no obtenerlas han generado sentimientos de frustración. No necesito esas cosas para sentirme completa y feliz. Dios sabe por qué no las he obtenido o por qué razón, si en algún momento no salí de la zona de confort para lograrlas. Si bien es cierto, en Él estamos completos, esa sería la conclusión de este tiempo. Recordarte y que recordemos todos que en Él estamos completos. Este es un tiempo en el que necesitamos vivirlo,
vivir la dicha que vivió esta mujer al encontrarse una vez más con aquel que le completaba, con aquel que le hacía sentirse una mujer feliz. Y yo te invito a que, como siempre te invito a que, cerrada la puerta, entres a un lugar en el que puedas estar a solas, en el que nadie te interrumpa y en el que hables con tu Padre, con papá, tu Padre Dios, que te ve y te oye en secreto. Y si Él te ve y te oye en secreto, pues dice la Escritura que te va a recompensar en público. Nos ha dejado esa valiosa herramienta que se llama la oración, para que oremos y hablemos con Él, que es el mejor amigo que tenemos, y que abramos nuestro corazón, porque yo creo que el corazón lo abrimos mucho más sincero y mucho más fácil cuando estamos a solas con Él. Así que tómate tu tiempo y el lugar para que interactúes con Él. Te aseguro que te escucha y te aseguro que está dispuesto a tenerte paciencia, así que no te dé miedo contarle lo que quieras y a responderte como te lo ha recordado a través de todos estos versículos en su palabra. Yo agradezco tu atención, deseo que disfrutes de mucha salud y que tengas mucha prosperidad, así como prospera tu alma. Hasta la próxima oportunidad que tengamos, Dios mediante. Muchas bendiciones. Chao, chao.